Buenas noches, instructor.
Listo, muchachos, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo van? ¿Cómo les ha ido? Buenas noches. Hola, Patricia, buenas noches. Fernando, Roberto, John, Carlos, Lina, Adriana, Johan. ¿Quién más Buenas está por noches, aquí? doctor. Noches, Erika, Buenas Over, noches, doctor. Jordan y Gaby, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Está la semana? Hola, Muy instructor. bien, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Listo, muchachos, muchas gracias por estar acá conectados, muy juiciosos en esta sesión del día de hoy. Vamos a entonces aprovechar el tiempo para ir avanzando, ir adelantando la temática y pues al final de la sesión pues podemos mirar de pronto dudas, inquietudes que vayamos teniendo para, para aprovechar aquí este espacio. ¿Listo? Bienvenidos a la sesión. Se escucha muy suave. A ver, ¿todos me escuchan muy bajito? ¿Confirman, por favor? ¿O se escucha bien? Está bien, instructor. Te escucho bien, instructor. Bueno, acá dicen que se escucha bien. Listo, de pronto, Mónica, revisa ahí tu audio. Listo. Entonces, bueno, antes de iniciar, avisos parroquiales. Entonces, avisos, estamos, por ahí he visto que están muy juiciosos ustedes en las sesiones con investigación. Ahí vi que estuvieron enviando las evidencias. Recuerden que en investigación solo tenemos dos evidencias, con la profe Lorena. Pues digamos que están como planteadas, ya lo que ustedes vayan concordando con ella ahí en cada una de las sesiones. Ya terminamos con la profe Ángela, matemáticas. Esta semana les compartí porque el miércoles, bueno, tuvimos reunión con la profe Ángela para revisar el estado de algunos de ustedes que tenían pues novedades ahí con las evidencias, pues, pues las que les compartí. em, por el WhatsApp, será por acá un micrófono, fue las que les compartí por ahí por el WhatsApp de los aprendices que pues hacía falta las evidencias y les compartí cuáles eran. Entonces, si ya las enviaron, súper, si no, pues envíalas para que la profe las pueda calificar y se quede al día, ¿no? La profe les había enviado también como ya el correíto con la información del plan de mejoramiento. Listo, entonces así estamos por ahora con la ficha. Seguimos con la profe de inglés. La profe de inglés que va hasta finales de septiembre. Entonces, pues invitarlos a que las evidencias de pronto que ustedes vayan a ir rezagados con inglés, también las vayan presentando. ¿Listo? Para que pues nos vayamos poniendo al día. ¿Vale? Bueno, eso es por este lado, inglés, listo. Listo, yo espero entonces igual mañana poderles compartir, mañana o el lunes en la mañana, dependiendo mañana si alcanzo. Les digo que ahorita en la noche porque no creo que alcance y de pronto ustedes han enviado evidencias hoy en el transcurso de la tarde. Entonces, pues para poderlas calificar, enviarles este documento, así como cada semana, para que ustedes pues vayan viendo sus avances. Y recuerden también, muchachos, que estamos pues en esta semana hasta hoy. Yo vi que por ahí algunos de ustedes muy juiciosos fueron enviando trabajos que debían. Teníamos pues habilitadas las evidencias para compartirlas, listo, para las que estábamos debiendo, subirlas para irnos poniendo al día. Entonces, estos eran los avisos parroquiales del día de hoy. Por ahora no tenemos información de si vamos a continuar con otra transversal. Solo estamos con la profe de investigación. Pues ya cuando me indiquen si vamos a continuar con otra transversal, que muy seguramente puede ser comunicación, pues les iré comentando. Pero por ahora, pues solamente estamos con inglés y con la transversal de investigación. Listo, muchachos. Entonces,
¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les fue con la evidencia de la semana pasada? ¿Cómo se han sentido? Ya llevamos un mes, ¿cómo se han sentido con este mes de formación? Instructor, buenas noches. Pues por mi parte, muy bien. He desarrollado, creo que al máximo las evidencias. Tengo una pregunta para hacerle. Sí, señora. Qué pena con usted. En lo del curso de marketing, yo me inscribí con el QR, pero no me han enviado nada. Y ahí cómo tengo que hacer. Bueno, de pronto ese es el proceso, entonces ya tú puedes de pronto revisar en Sofía Plus tu estado, puedes entrar con tus credenciales a Sofía Plus y vas a usuario Sena o aprendiz y ahí puedes buscar la opción que dice inscripciones. Ahí de pronto puedes ver si te aparece en la inscripción. Y si no, es bueno, es por lo que se está haciendo pues el proceso de conformar el grupo, porque deben de ser 80 personas. Ah, Entonces, es por eso. ya. Profe, buenas noches. En cuanto a eso, Hola, Patricia. yo me inscribí al curso de marketing, pero fue otra ficha, ¿cómo le digo? Pues otro, no, sí, otro código. Ah, ¿no el que será un código anterior? O te escribiste por otra parte? Es que no me mandaba cuando escaneé el código QR, no me mandaba al mismo código de los otros compañeros, sino que me mandaba desde una vez a todos los cursos que hay. Entonces busqué marketing Mm, digital y me inscribí a uno ahí. ok. Bueno, pues pues ya estás inscrita, pues no te vayas a salir. Ya de pronto entonces pues apareces inscritas en otra zona. Pero pues ya estás inscrita, no te salgas ahí, vas a tener el certificado cuando lo termines. Listo, Fernando, sí, señor. gracias. Vale, Patricia. Estoy por ahí para conocimiento de Adriana, de todos. El centro, ya hablé con el centro frente a ese tema. Lo de las personas que escribieron, no con el código, no hay problema. Lo importante es certificar el curso, que me dijo la instructora de centro. Y aparte de todo, el curso arranca más o menos, de los que nos inscribimos por el código normal, en mes y medio nos están abriendo la plataforma, dijo la instructora, entre mes y medio nos están abriendo la plataforma para empezar el curso. Es lo que se tiene planeado con esos cursos. Listo, Fernando, muchas gracias ahí por el dato. Sí, entonces ahorita pues está como la preinscripción, llenando la bolsa de centro para poder empezar a crear las fichas. Entonces efectivamente ese es un tiempo que se demora más o menos de un mes mientras se crea esa ficha para que ustedes empiecen. Entonces, listo, pues si ya se inscribieron, podrían revisar, ahorita como les decía, por Sofía, deberían de estar como en estado preinscritos. Eso mientras empieza la formación. Y por el caso tuyo, Patricia, que te inscribiste con otro código, pues no pasa nada. Ahí lo puedes hacer, haces el curso porque igual es Yo el creo mismo curso. que, Instructor, buenas noches. yo creo que yo ya estoy inscrita Instructor, porque habla me Mónica. llegó el correo. Bueno, entonces de pronto tú sí puedes empezar más rápido. Es que depende, digamos, de cada uno de los centros y la cantidad de aprendices que tengan en la bolsa para empezar. Entonces, dale, pues ahí que lo hagas. Mónica. Sí, señor, buenas noches. Eso le iba a decir, lo mismo que la compañera. A mí ya me llegó un correo que dice que me llegó hoy. Dice que en 24 horas posterior a este mensaje puedo ingresar al curso teniendo en cuenta unos pasos. Dice que el tutor ya fue asignado la ruta de aprendizaje y estamos en formación. Bueno, súper. Entonces ya ustedes ahí pueden ir empezando el curso. El curso recuerden que tiene una duración de 40 horas. Generalmente son 4 semanas, que nos da un mes. Y dependiendo del tipo de curso, pero la mayoría de los cursos vienen con cada semana una evidencia. Entonces, una o dos evidencias por semana. Entonces, no, pues aprovechar ese tema que pues realmente es súper importante, súper entretenido y bueno, es que lo podemos aplicar a cualquier área. Entonces, es un buen curso. Entonces, hacerle.
Instructor, buenas noches, pero le hago una consulta. Después de uno haberse inscrito, ¿como cuánto tiempo tiene uno que esperar? Porque yo me inscribí también por acá, donde me mandaba a donde estaban toditos los cursos. No me inscribí por el QR, pero no me ha llegado nada al mensaje, al correo tampoco. Pues eso es variable, como les decía. A veces, eso es a medida que se van llenando las bolsas. Para crear un curso, se tienen que generar 80 inscripciones. Entonces, a medida que se van generando esas 80 inscripciones, se va haciendo la apertura del curso. Y las aperturas del curso, pues duran más o menos entre 15 30 días para aperturar el curso. Entonces, pues depende, digamos, digamos, no tengo acceso a ese rol para saber cuántos aprendices hay inscritos en el curso y para saber, pues, si ya se llenó para matricular. Pero sí, más o menos eso es lo que se demora, 15 30 un mes. Listo, instructor. ¿No? Vale. Listo. Entonces, bueno, la semana pasada vimos el tema del documento descriptivo de las políticas de servicio. Entonces, estábamos viendo la importancia de las políticas de servicio en este caso, pues en un servicio logístico, ¿no es cierto? Entonces, estábamos viendo en 3 campos o en 3 áreas, dependiendo, digamos, de el proceso como tal. Entonces, políticas con los proveedores, políticas con los intermediarios y políticas con los clientes. Pero pues que les haya ido muy bien con esa actividad. Yo por ahí he estado calificándoles las actividades. Entonces, pues vamos bien por ese lado. Hoy vamos a ver un tema que de pronto ustedes ya lo han visto antes o lo han escuchado y es un tema pues muy importante porque a partir de este tema no vamos a entrar todavía a hacer algo que se llama pronósticos, pero vamos a identificar o vamos a hablar de un concepto que se llama la demanda. ¿Listo? Entonces, de pronto ustedes lo han escuchado antes eh, en su trabajo o en sus estudios anteriores o inclusive en las noticias o leyendo, porque este concepto, pues básicamente lo que busca o en lo que se centra, pues es en determinar para una empresa cuáles son los productos que ellos están vendiendo. ¿Listo? ¿Cuál es la demanda de esos productos o la demanda de esos servicios? Entonces, a partir de esto, pues es básicamente cómo se generan o cómo se establecen las ventas. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a ver un ejercicio donde pues nos va a servir para entender qué vamos a hacer en la actividad, en la evidencia, pero más que eso, pues para poder empezar a identificar cómo nosotros podemos recolectar esa información de las empresas y una vez tenemos la información, pues cómo utilizarla. ¿Listo? En sí, la evidencia es construir una infografía con los datos del comportamiento de la demanda de una empresa. En este caso, pues de la empresa que ustedes están trabajando. Aquí hay, digamos, algunos aspectos y es que, pues para nosotros de pronto acceder a esa información puede que a veces sea un poco difícil. Si es de pronto una empresa en la que ustedes trabajan o una empresa en la que ustedes tienen acceso fácil a la información, pues lo van a poder conseguir. Si no es el caso, entonces, pues nada, para la evidencia, ustedes pueden simular los datos, inventarlos para poder construir la información. ¿Listo? Entonces, por ese lado, pues no se vayan a preocupar. Si ustedes de pronto dicen, no, pero yo cómo voy a conseguir esa información si no tengo acceso. ¿Listo? Porque aquí pues lo que vamos a buscar, si podemos tener la información real, pues súper, porque pues vamos a trabajar con información real. Pero como les digo, a veces es un poco difícil. Entonces lo que vamos a buscar es entender cómo podemos utilizar esa información para pues poder comprender o para poder conocer el comportamiento del mercado, el comportamiento de mis clientes. Entonces, como siempre, pues vamos a ver un poquito aquí de conceptualización y luego después vamos al ejercicio donde pues aplicamos el tema en específico. Entonces, vamos por acá. Entonces, primero,
poquito de contextualización, que era lo que les estaba comentando. ¿Qué entendemos por comportamiento de la demanda? Entonces, una definición es la forma en que varía la cantidad demandada de un producto o servicio en el tiempo frente a los cambios en el mercado. ¿Listo? Entonces ustedes ahí pueden ir, mientras vamos hablando, mientras yo les voy así como contando, ustedes pueden ir relacionándolo con su empresa. Entonces ustedes saben que dependiendo del tipo de empresa, sus productos tienen un comportamiento particular. Ejemplo, si yo soy una empresa de útiles escolares, pues yo ya tengo un comportamiento particular, ¿no es cierto? Sé que tengo unos periodos durante el año donde mi demanda es muy alta, es decir, cuando hablamos de demandas donde me piden muchos productos, y tengo un periodo del año donde, pues digamos que no quiere decir que sea baja porque pues sigo vendiendo, pero ya es como más transversal, ¿no? Como más normal. Hay algunos elementos que yo tengo en cuenta cuando voy a hablar de la demanda. Cuando hablamos generalmente de la demanda, el primero que se nos viene pues es el precio. El precio influye fuertemente en la demanda de un bien. El otro, pues básicamente es lo que les estaba diciendo, la estacionalidad. La estacionalidad quiere decir, pues, o quiere buscar entender cuál es el comportamiento de esos productos en un periodo de tiempo. El promedio, que nos habla de, pues, cuánto es lo que se vende en promedio en un periodo de tiempo determinado. Y algunas variables que dicen como el ruido, pues que son las que afectan. Situaciones que, que no son normales y que pueden llegar a suceder, que afecten el comportamiento em, cíclico, porque generalmente todo producto tiene un comportamiento cíclico de ese producto en un periodo de tiempo. Ejemplo, no con los útiles escolares, sino con con las sombrillas, por ejemplo, con los paraguas. Entonces, si entramos en una temporada, nosotros sabemos, por ejemplo, acá en Ibagué, generalmente en junio, julio, agosto es una temporada que es súper calurosa, es verano full, casi no llueve, pero puede que suceda que hay algún efecto climático que haga que en esa temporada cambie, ¿sí? Algún factor que generalmente no se presenta y cambia, entonces esté lloviendo mucho. Entonces la gente pues va a aumentar el consumo o la compra de sombrillas o paraguas, ¿listo? Entonces esos son como esas variables o el ruido. Y cuando nosotros empezamos a hablar de la demanda, entonces pues es necesario siempre conectarla con el precio del producto, con los ingresos que tenga la población en su momento y con productos que puedan sustituir al producto que yo estoy vendiendo. ¿Listo? Eso es un poquito de microeconomía, pero pues no vamos a entrar tanto al detalle, sino simplemente conocer que esas variables son las que afectan generalmente la demanda de un producto. ¿Sí? Cuando ustedes empiezan a relacionar ese concepto, ustedes se dan cuenta que si hay un producto que es altamente demandado, que mucha gente lo compra, en el tiempo tiende a disminuir su precio. ¿Listo? Porque pues em, como hay una gran cantidad de personas comprando ese mismo producto, el precio pues va a tender a disminuir porque va a ser mucho más económico y va a generar mucha más utilidad por volumen. Diferente a veces cuando es un producto que es muy específico, muy pocas personas lo compran, entonces es muy difícil de acceder a él, por eso su precio es elevado. Entonces, ejemplo, cuando vemos los carros de lujo, hay carros de lujo que tienen unos precios muy elevados porque muy pocas personas lo están comprando. Entonces, eso es un poquito de microeconomía, pues, para entender el concepto de demanda, ¿no? Pero, pues, en general, en este caso, lo que nosotros vamos a estar hablando es la demanda, entendiéndola como las ventas o las unidades que vende de producto
o ofrece como servicio una empresa en específico. Acá nos dicen algo interesante. En el ruido puede entrar la política, eso ya tiene que ver con macroeconomía. Eso es bien importante. Sí, tiene que ver más con macroeconomía. Cuando hablamos de macroeconomía es donde pues hablamos de aspectos ya desde el punto de vista político, porque pues ahí ya analizamos sus variables, como su nombre le dice, macro, y dentro de esas variables una tiene que ver con el aspecto político y las medidas, digamos, que establecen los entes reguladores desde ese punto. Pero pues igual también afectan eh, el punto de vista microeconómico. Ejemplo, ustedes han visto las noticias de lo que pasa con Estados Unidos y los aranceles que están poniendo a los demás tipos de productos para poder ingresar. Eso es un factor político que está afectando directamente la economía de otros países. Por eso es un concepto macroeconómico. Yo, micrófono habilitado. ¿Qué es eso? Fernando. Ahí yo diría que también cabe acotar lo que usted está diciendo, aranceles, tanto aranceles como fletes, y también podría ingresar el precio del valor del precio interno bruto frente a procesos y frente a materia prima, porque y el valor comercial frente a las casas de cambio a la bolsa, incremento del dólar o euro, también genera esas expectativas relacionadas. Sí, señor. Sí, eso ya, digamos que todas esas variables son, digamos, los factores macroeconómicos. De hecho, pues hay una ecuación que nos dice cuáles son los factores macroeconómicos que afectan la curva de la oferta y de la demanda. Dentro de ellos están eh, pues las políticas, están las exportaciones y las importaciones, están los precios, ¿sí? Entonces, sí son aspectos macroeconómicos que afectan eh, algo que se llama como la curva de oferta y demanda de los bienes y servicios. ¿Listo? Pero pues eso es macroeconomía, microeconomía, que aquí pues vamos a hablar un poquito de eso, pero pues no nos vamos a centrar como tal en ese punto. Pero pues acá sí podemos ver desde el punto de vista de, a mí me gusta siempre que ustedes lo vayan relacionando pues con la cotidianidad. Entonces, con los productos que ustedes compran, ¿qué hace, qué afecta que ustedes compren más o menos un producto? Entonces, generalmente el precio del producto. Si ese producto eh, este mes, por X o Y razón, tuvo una alza en el precio y nosotros ya estamos, digamos, como con nuestro presupuesto, pues quizás no lo compremos o lo sustituimos. Por eso les decía los productos sustitutos. Otro factor que afecta la demanda es el ingreso, ¿sí? Si los precios de los productos aumentan, pero nuestro ingreso continúa igual o disminuye, pues va a ser más difícil acceder a esos productos. Entonces, pues yo voy a ir por otro producto, un sustituto. Eh, los gustos y las preferencias. Por ejemplo, ustedes saben que ahorita en septiembre, generalmente las empresas de tecnología hacen sus lanzamientos, ¿no es cierto? Entonces, que lanzan el nuevo iPhone, que lanzan el nuevo Samsung, que lanzan el nuevo FIFA y todo eso. Eso generalmente lo hacen en septiembre. Entonces ahí, pues vemos cómo se disparan pues, las compras de esos nuevos productos y los otros productos tienen un comportamiento diferente. Eh, número de consumidores tiene que ver mucho con lo que les decía, por ejemplo, de carros de lujo. Entonces, ¿cuántas personas tienen la capacidad de comprar, por ejemplo, no sé, un, un Rolls Royce o un Tesla de los últimos? ¿Sí? Sí, o un Lamborghini, si son muy costosos. Entonces, dependiendo de la cantidad o el tamaño del mercado. Entonces, esos son los factores que generalmente influyen en la demanda. Es decir,
en la compra de productos. Entonces ustedes lo pueden ir relacionando con sus empresas también. Se pueden ir haciendo como una idea de cuáles son los productos que venden sus empresas, cómo creen ustedes que es el comportamiento de esos productos, en qué meses venden más, en qué meses venden menos, qué puede afectar que las personas quieran comprar más, quieran comprar menos. ¿Existe de pronto para ese producto un mercado grande o más bien es un mercado muy exclusivo? Sí, todo eso es lo que uno puede ir pensando, porque en últimas eso es lo que uno busca entender cuando hace esos análisis del comportamiento de la demanda. Entonces acá lo que les decía, esto es lo único que vamos a ver de microeconomía, pero es muy importante, es un concepto que se llama la elasticidad. Entonces la elasticidad es una relación de un gradiente, que es la variación entre las unidades dividido en la variación de los precios del producto. Y eso me genera a mí el índice de elasticidad de un producto. Entonces, cuando esa relación me da superior a 1, entonces decimos que ese producto es elástico o tiene una demanda elástica. Es decir, em, que a variaciones del precio, la cantidad se tiene una fuerte, digamos, como variación. Y cuando tenemos ese resultado que es menor a 1, entonces decimos que es inelástico. Es decir, que una variación en el precio o una variación principalmente en el precio no afecta tanto el comportamiento del producto. ¿Listo? Este es un concepto que vamos a ver ahorita, entonces para que lo tengan ahí en cuenta. ¿Vale? Eso es la elasticidad. Fernando. Una pregunta, sector, frente a lo que estás poniendo. Dentro de esa curva de elasticidad, por lo menos cuando hablamos de empresas, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. También hablamos de Sagrilab y Sarlab o sin Sagrilab ni Sarlab. ¿Sin qué, perdón? Pues hablamos también de Sagrilab y Sarlab o sin Sagrilab y Sarlab. No conozco el concepto, si me lo explicas. Lo de Sagrilab y Sarlab es lo del manejo o pérdida de pérdidas que se generan en una empresa por lavado de activos o control financiero. Ok. Bueno, no, en este caso no hablamos porque digamos que esas variables no las contempla cuando se hace o se grafica una curva de demanda. Solamente se determinan las unidades vendidas en un periodo y se comparan contra las unidades vendidas en otro periodo y a su vez se relacionan los precios de esas unidades en los dos periodos de estudio. Y eso pues nos habla ahí de la elasticidad. Entonces quizás esos ya son como factores externos que pueden llegar a explicar el comportamiento de la elasticidad o inelasticidad de un producto. Ok, doctor. Listo. Bueno, entonces vamos a ver algunos elementos para que ustedes vayan teniendo en cuenta, que lo vamos a ver ahorita cuando hablamos de demanda. Entonces acá nosotros vamos a tener una lista de datos. Entonces vamos a tener, por ejemplo, el comportamiento de las ventas de un producto o de X producto mes a mes por un periodo de tiempo. Ejemplo, 1 año, 2 años. Y aquí, entre más información tengamos, pues va a ser mucho mejor porque vamos a entender mucho más el comportamiento. Pero supongamos que vamos a tener 2 años. Entonces, en estos 2 años nosotros podemos empezar a identificar cuál es la tendencia, ¿sí? Si la tendencia es que las ventas han ido aumentando año a año, o si la tendencia es que las ventas de ese producto han ido disminuyendo año a año, o simplemente que está como en un valle.
¿Listo? Como que ni sube ni baja, sino que son como estables durante todo ese periodo. Lo segundo que ustedes pueden ir identificando es la estacionalidad. Quiere decir en cuáles son los momentos en los que tienen como los puntos o los picos altos de ventas y los picos bajos de venta, ¿sí? Dependiendo del tipo de producto. Porque digamos que hay productos que tienen eso muy fuertemente marcado. Ejemplo que les decía ahorita, los útiles escolares o la venta de helados, que es un ejemplo que vamos a ver ahorita, porque pues cuando es de pronto verano aumenta su consumo, o la venta de pastas o de productos para la gripa, ¿sí? Porque pues sabemos que hay épocas en el año donde a todo el mundo le da gripa, entonces esos tenemos como su estacionalidad. Los ciclos del Listo. mercado, dime. Disculpe, pero digamos, bueno, yo trabajo en un laboratorio, los laboratorios tienen demasiada demanda por hospitales, clínicas y digamos que centros como EPS. Eso también aplica, porque durante el año tienen la demanda completa. Ellos sí no tienen temporadas. Listo, eso Hay, sería chévere que si, es que es difícil como que puedas acceder a la información, pero si de pronto puedes acceder, sería interesante como analizar con datos ese comportamiento. Si, si durante todo el año tienen, digamos, como la misma demanda de productos o tiene algunas épocas en las que más o menos, también sería chévere si puedes tener como esos datos. Porque pues sí, como les decía, hay productos que tienen, digamos, estas estacionalidades muy marcadas. Hay otros que ya son, digamos, como más suavizadas esas estacionalidades. Entonces, son productos que tienen, digamos, como su comportamiento muy transversal, ¿no? Como que siempre tienen como el mismo comportamiento. Suben un poquito, bajan un poquito, pero no tiene como esos picos de comportamientos así muy marcados. Hay otro componente que se llama el ciclo. Entonces, el ciclo, todo en economía o todo en mercados, cumple un ciclo. ¿Listo? No siempre es que vaya todo al alza, no siempre es que vaya todo a la baja, sino que tiene un periodo donde vemos el comportamiento total del mercado, cómo se fue relacionando. Esos ciclos pues ya están definidos o digamos ya están como estudiados y estandarizados por el tipo de sector, pero pues digamos que pues, no vamos a profundizar en este punto, pero es entender que todo producto siempre va a tener un ciclo, donde cuando hablamos de un ciclo es que se presenta una alza en sus ventas, luego una baja en sus ventas, luego una etapa, digamos, como neutral y vuelve a empezar el ciclo. ¿Listo? Y finalmente, lo que hablábamos ahorita, que son estas irregularidades. Esto también a veces pasa cuando se están haciendo proyecciones de pronósticos. Cuando hablamos de pronósticos es cuando tenemos una serie de datos de un producto y queremos pronosticar, o sea, queremos em, tener una idea a partir de esos datos históricos de cuánto voy a vender en el siguiente periodo. Y a veces un error muy común que pasa es que no se hace un buen tratamiento de los datos y puede que por allá tengamos un dato erróneo, ¿sí? Que por ejemplo hayamos vendido 100 unidades y en vez de 100 pusimos 10. Entonces eso nos afecta fuertemente porque al final pues, estamos hablando con promedios, entonces eso afecta fuertemente el promedio, lo cual va a afectar más adelante el pronóstico. Entonces, eso es, digamos, es a lo que se refiere con ese tema del ruido o la variabilidad en los datos. Eh, Algunos indicadores que nosotros podemos tener en cuenta para entender la demanda es, pues primero, los principales indicadores que nosotros vamos a tener en cuenta para analizar, y de hecho son los que vamos a estar utilizando, son las unidades vendidas y los ingresos o la utilidad
que está dejando cada una de esas unidades. Entonces, las utilidades básicamente son la multiplicación entre las unidades y el precio del producto. ¿Listo? Esa es la base para todo. Hay unas variaciones. Sí, estamos explicando la infografía. Hay unas variaciones que son básicamente las variaciones del comportamiento de estos productos mes a mes y las variaciones del comportamiento de estos productos año a año. ¿Sí? Generalmente tomamos esas dos estacionalidades. ¿Cómo varía el producto mes a mes para saber pues mes a mes qué está pasando, si estoy vendiendo más, si estoy vendiendo menos? Y cómo varía el producto en relación del mes del año anterior con el mes del año actual, por ejemplo. ¿Qué pasó con la venta de este producto en agosto del año 2024 y qué pasó con la venta de ese producto en agosto del año 2025? ¿Sí? Para saber cómo fue el comportamiento en esos periodos específicos de un año a otro. Entonces, esas son súper importantes. Las fórmulas de las variaciones, entonces, siempre son las mismas. La fórmula de la variación siempre va a ser el dato más actual, por ejemplo, el dato del año 2025, menos el dato del año anterior, es el dato del año de agosto del 2024, dividido sobre el dato del año anterior, es decir, el mismo dato de ventas del 2024. Esa es la fórmula de variación. Es una fórmula que es buena que ustedes se la aprendan porque más adelante se van a dar cuenta que la van a utilizar muchísimo. Uno cree que no, pero sí, siempre dicen, necesitamos saber la variación del comportamiento de tal cosa y no, ¿cómo es que es la fórmula? Entonces siempre es así. El año actual, el dato del año actual menos el dato del año anterior, dividido en el dato del año anterior. Y eso lo podemos llevar a un porcentaje si lo multiplicamos por 100. Hay otro elemento que se llama el promedio. Y utilizamos el promedio porque cuando vemos los datos así en crudo, podemos tener como estos comportamientos no tan comunes que generen una situación diferente, ¿no? Como que salida de lo cotidiano y que generan estos ruidos. Se me acuerda, por ejemplo, hoy un amigo me dijo que había comprado una acción de una empresa que se llama Canacol. Y me dijo, no, es que la compré, no sé qué, y está disminuyendo. Pero ayer salió una noticia que Ecopetrol la va a comprar. Entonces esa acción iba súper cayendo y hoy en la mañana subió muchísimo el precio, ¿sí? Entonces son esos datos o esas situaciones que hacen que se generen como esos datos que no son tan comunes y que pueden afectar y darnos una falsa expectativa del comportamiento. Entonces, para eso utilizamos el promedio, porque el promedio lo que hace es que suaviza esa información. Lo que hace es que nos dice, bueno, vamos, en este caso, el promedio móvil de 3 meses o de 3 observaciones. Entonces, lo que hace es que va a tomar el comportamiento de los 3 últimos meses y los va a promediar. Entonces, si por ejemplo en un mes vendí mucho porque pasó algo así súper extraño y en los otros meses vendí lo que normalmente vendo, entonces eso me lo va a suavizar, me va a dar un dato más real. Entonces, esa es la funcionalidad de, del promedio móvil. Otro componente que se llama la participación. Esto pasa cuando tengo varios productos. ¿Listo? Cuando estoy vendiendo varios productos, puede ser de una misma línea de productos. Entonces yo lo que hago es que establezco cuál es el porcentaje de participación de cada uno de estos productos sobre esa línea de productos. Ejemplo, si yo vendo helados, pero entonces yo vendo helados de diferentes sabores. Entonces necesito saber cuál es el porcentaje de participación de cada uno de esos helados en el total de las ventas de los helados. Porque sabiendo eso, entonces yo voy a saber cuál es mi producto ganador, ¿listo? Y cuáles son los productos que yo vendo, pero pues no me genera tanta utilidad. Y para eso utilizamos a lo que se llama el método de Pareto o el método 80-20. ¿Listo? Que es altamente utilizado porque precisamente me permite hacer eso. Y no lo utilizamos solamente aquí en la demanda. También lo utilizamos, por ejemplo, para inventarios. Hay un sistema de inventarios que se llama una clasificación ABC, que se basa en el principio de Pareto,
donde define cuáles son los productos tipo A o los que generan el 80% de ventas o el criterio que tengan, los productos tipo B y los productos tipo C. Y eso funciona con el principio de Pareto. Eso lo vamos a ver ahorita en el ejercicio. Listo. Aspectos para leer un gráfico, entonces el rango, los picos, los cambios de las pendientes, los meses débiles y pues la repetición del ciclo. Entonces vamos a ir al ejercicio para que pues no se nos vaya como todo el tiempo. ¿Hasta ahí ha sido claro la explicación? Ya más o menos para por qué es importante estudiar la demanda. Listo, a ver, muchas gracias. Entonces voy a poner por aquí. Profe, ¿Sí? qué Sí. pena. ¿Me puede dar una conclusión final, por favor? Claro, la conclusión básicamente es que la demanda es algo que se utiliza mes a mes en las empresas. Generalmente lo utilizan las personas encargadas del área de ventas y lo que buscan con esto es determinar cómo ha sido el comportamiento de las ventas de los productos durante los periodos de estudio. Puede ser el año anterior, en el año actual. Y esto lo hacen pues a través de analizar cuántas unidades se vendieron, cuál fue la utilidad que se generó, ¿listo? Pues y analizar cuál es el comportamiento del consumidor o del cliente. Saber el cliente cuándo compra más, cuándo compra menos y qué puede hacer que el cliente compre más y compre menos. Eso es básicamente analizar la demanda o caracterizar la demanda. ¿Y Fernando? César, dentro de esa parte de la demanda se puede hacer un análisis de desarrollo de riesgos. ¿Cómo lo aplicaría? Yo diría que por pérdida y por afluencia de demanda. Sí, correcto. Eso es lo que usted hace aquí en esta partecita, en lo último que nos habla acá, que hablaba de la volatilidad, que es donde nosotros hablamos de la varianza y la desviación. Básicamente lo que buscamos es eso, establecer cuáles, digamos, son como esos niveles de confianza que tenemos en los datos y a partir de ello, pues empezar a identificar eh, qué factores podrían influir en eso. Y ahí pues ya, digamos, iría el tema de los riesgos. ¿Listo? ¿Qué podría ser? Que pues esos datos que yo estoy teniendo ahí sean verídicos o no. Ok, César. Listo. Listo. Entonces vamos a tener este ejercicio. En este ejercicio, eso es, digamos, lo que nosotros podemos encontrar. Podemos encontrar datos en, en un periodo. Entonces supongamos que nosotros vamos a la empresa y le decimos, bueno, necesitamos saber qué productos vende la empresa. Vamos a hacer acá una tabla dinámica para identificar primero qué productos vende la empresa de forma más rápida. ¿Si les gusta trabajar en Excel? No. Señor, Sí, ¿No les sí, gusta trabajar La en verdad, Excel? pues a mí sí, profe, es que personalmente. para poder definir y sacar los promedios y todo lo que nos estás indicando, pues sí, obviamente hay que manejar datos y se maneja con Excel. Sí, sí, y más ustedes en este campo en el que están, es bueno que pues le vayan cogiendo un poquito de amor al Excel, porque en últimas pues sí necesitamos como manejar muchos datos para tomar decisiones. Entonces Excel es una buena herramienta y nos va ayudando. No tenemos que volvernos los expertos en Excel, solamente conocer algunas funcionalidades sencillas, principalmente saber hacer tablas dinámicas. Eso nos ayuda en mucho. Y Bueno, tener una entonces, base de datos muy centrada, instructor, porque sin mm, base de datos centrada no se puede hacer una estadística, no se puede hacer nada. sí, sí, eso, limpieza de datos es lo primero que hacemos. Bueno, tenemos acá unos datos. Supongamos que ustedes trabajan en esta empresa y en esta empresa, entonces nosotros fuimos, vamos a hacer la tarea que tenemos para esta semana. Entonces fuimos a la empresa y le dijimos, bueno, regálenos cómo ha sido el comportamiento de las ventas de la empresa el año pasado, desde enero hasta diciembre, y este año, desde enero hasta lo que vamos, listo, hasta agosto.
Entonces, ¿qué productos vende la empresa? Entonces la empresa dice, no, yo vendo camisetas, vendo pantalones, vendo gorras, vendo tenis y vendo eh, ropa para gimnasio. Entonces uno es listo. Entonces, esos son los datos. ¿Sí? En este ejemplo, entonces tenemos 6 referencias, 6 tipos de producto diferente. Estos, pues digamos que es como están clasificados en su e-commerce, en su página en línea. ¿Listo? Producto A, B, C, D, E y F. Listo, entonces usted vende el producto A, el producto B, el producto C, el producto D, el producto E y el producto F. ¿Qué le vamos a preguntar? ¿Cuántas unidades vendió el producto A en enero? Entonces, en este caso, nos dijo, el producto A en enero vendí 5.000 unidades. Perdón, ese es el precio. Vamos a ponerle acá para que no nos confundamos. Ese es el precio, vamos a ponerlo en moneda. Eso. Bueno, entonces ese producto lo vende en 5.000. ¿Cuántas unidades vendió usted de ese producto en enero? Vendí 672. ¿Listo? Bueno, aunque en este caso ese producto vendió en total 1.204 unidades porque pues lo vendió por 3 canales diferentes. ¿Listo? Lo vendió por un canal de retail, por un e-commerce y por un mayorista. Entonces, eso es, digamos, lo que ustedes van a, si es posible encontrar en la empresa, pues construir una tabla como esta. ¿Qué va a tener la tabla? El año, el mes, el producto, la definición de producto, le pueden poner el código del producto, le pueden poner el nombre del producto. Si pueden tener cuál es el canal de ventas que tiene la empresa, pues lo pueden poner. Y si no, no le ponen canal, no hay problema. ¿Cuánto es el precio de ese producto o cuánto era el precio del producto en ese momento? Si cambió y cuántas unidades vendieron. Esos son los datos que ustedes deben de pedir. Entonces, el año, el mes, el producto, unidades vendidas y el precio. ¿Listo? Esto mes a mes. ¿Listo? ¿Cuántos productos? Pues los que venda la empresa, los que ustedes puedan conseguir. Ideal, pues al menos trabajen con 2, 3 productos. Si trabajan con un solo producto, también está bien. ¿Listo? Igual un solo producto va a servir. Pero pues entre más datos tenga, pues va a ser mucho mejor y va a ser más chévere el ejercicio. ¿Listo? Y en últimas, como les decía, de pronto si ustedes van a la empresa y es muy difícil encontrar esa información, entonces ustedes pueden coger un Excel, poner la información, ¿listo? Y se inventan los datos. Se inventan los datos del precio y se inventan los datos de las unidades. Y pueden trabajar con esa información. ¿Listo? Si pueden conseguirla real, pues súper. Y si no, pues inventan esos datos. Ahí no hay problema. Y pueden calcular también, o deben calcular también, pues la tabla de ingresos. Que recuerden que el ingreso básicamente es la multiplicación entre el precio y las unidades vendidas. ¿Listo? Entonces, si uno dice, estoy vendiendo perros calientes, ¿listo? Y vendí 10 perros calientes el día de hoy y cada perro caliente lo vendía $1, pues entonces, ¿cuánto vendí al final? $10. ¿Listo? Eso es básicamente el ingreso, la multiplicación del precio del producto por las unidades que vendí. Esa información es la que a ustedes les va a dar la base para trabajar. Ya con la información así creada, le pueden poner una tablita que se llame datos o tabla base. Vamos a crear una que se llama resumen. ¿Listo? En esta tabla resumen, entonces vamos a, como su nombre lo dice, resumir la información. Entonces, resumir la información va a ser construir esto. Puede que sea la misma tabla, mire, dice año, mes, unidades, ingresos. ¿Listo? Año, mes, unidades, ingresos. Pero se llama resumen porque ya yo acá voy a totalizar por mes. O sea, acá mi variable es por mes. ¿Qué quiere decir eso? Que si, por ejemplo, yo vengo acá y digo, pongámosle un filtro. Yo digo, bueno, necesito saber cuánto vendí en el año 2024 en el mes 1.
¿Listo? Entonces, estos son los datos del mes 1. Entonces, yo vengo acá en resumen, le pongo año 2024, mes 1. ¿Cuántas unidades vendí en el mes 1? Entonces, yo vengo acá y sumo estas unidades, simplemente así señalándolas. Acá abajito le dice cuánto les da. 4.524. Entonces, 24.524 unidades. ¿Y cuánto generé de ingresos? Entonces, selecciono todo esto. Aquí abajito me dice, 22.457.000. 22.457.000. ¿Listo? Entonces, así yo voy resumiendo la información. Y debo de construir esta tabla resumen, porque esta tabla resumen es la que me va a permitir a mí poder hacer las gráficas, hacer los análisis de demanda de unidades mes a mes. Esa es una forma de hacerlo. Hay una forma mucho más fácil, que es con una tabla dinámica. Entonces, una tabla dinámica simplemente uno lo que hace es que selecciona toda la información que va a trabajar. Los que saben Excel, ahí me ayudan. Seleccionan toda la tabla que van a trabajar, le dan insertar, tabla dinámica y le dan aceptar. Entonces, una tabla dinámica básicamente es una herramienta de Excel que me permite hacer esos filtros que estamos haciendo ahorita, pero mucho más fácil. Entonces, acá yo qué hago? Pues le pongo que me lo filtre en la fila por año, por mes. Vamos a ver si me lo saca así. Y que en las columnas me ponga en los valores me ponga las unidades y los ingresos. Entonces, mire que él ya me lo filtró. ¿Sí? ¿Se acuerdan que acaba 4.524? El precio unitario, el sector también no va. Pues si quieren analizar cuál fue el comportamiento del precio, lo pueden poner. Pero generalmente analizamos es las unidades y el ingreso. Sí, también sería bueno, si ustedes quieren analizar el comportamiento del precio, pueden agregarlo. Si no, simplemente con unidades o sea, unidades y ingresos, y ese sí lo tenemos que utilizar. ¿Listo? Entonces miren que aquí en las filas, pues es Ah, como queremos que se vea. el canal, disculpa, profe, ¿ahí el canal de venta no lo tienes en cuenta? El canal de ventas sí lo podemos tener en cuenta, pero más adelante. Es que acá, digamos, ustedes son libres de analizar como lo quieran analizar, ¿sí? Si ustedes dicen, no, yo quiero analizar por canal de ventas, entonces debo de hacer la configuración de mis datos solo por canal de ventas. ¿Listo? Por ejemplo, si ustedes dicen, quiero analizar por canal de ventas. ¿Listo? Entonces acá le podemos poner el canal, solo que se va a hacer mucho más grande. ¿Listo? Entonces él ya te lo va a ir ahí analizando. ¿Sí? Entonces, ya depende cómo lo quieran trabajar. Ahí ya los dejo, digamos, a ustedes a su criterio y a lo que quieran ustedes compartir. Básico y general, analizar cuál es el comportamiento de la venta de esos productos mes a mes. ¿Sí? Pueden empezar por ahí. Pero si lo quieren hacer por canal de ventas, lo pueden hacer. Ahorita sí vamos a hacer un análisis, es por tipo de producto, ese sí lo vamos a hacer, pero si lo quieren hacer, digamos, por canal de ventas o canal de ventas y producto, también lo pueden trabajar. ¿Listo? Vale, profe, o sea que la finalidad de esta tabla es para mirar, para hacer el comparativo entre los 2 años. Exacto, sí. Esta tabla lo que vamos a utilizarla es para poder construir las variaciones y ver cómo se comportó las unidades vendidas por la empresa durante los 2 años. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer con esta tabla. Entonces aquí cuando la tenemos de esta manera, ustedes le pueden dar aquí diseño, diseño de informe y mostrar como tabla para que me la muestre así, un poquito más fácil, ¿no? Porque ya me saca el mes acá. Entonces vamos a copiar esto
que ya no lo hizo por acá el Excel y lo vamos a poner acá en la tabla de resumen. Listo. Entonces, el total lo podemos quitar. Total lo podemos quitar. Y acá le podemos poner el año. Estos son datos del año 2024. Y estos son datos del año 2025. Entonces, mire que ya no lo resumió. De pronto si usted dice, no, es que yo me puse a hacer eso de la tabla dinámica y me perdí, eso está muy difícil. Es como yo les decía ahorita. Entonces ustedes acá le ponen un filtro a sus datos, le ponen que lo quieren filtrar. De hecho, ni lo pueden filtrar por años para que les dé los dos de una. Le ponen acá el mes. ¿Listo? Y aquí les va a salir todo lo del 2024. Todas las unidades que vendieron el mes 1 del 2024. ¿Listo? 4.524, que serían estas. Y en el 2025, todas las unidades que vendieron en el 2025, que serían 4.652. Que si venimos acá 2025, 1, 4.652. ¿Listo? Cualquier forma que ustedes puedan utilizar, ahí lo pueden hacer. Y en últimas, le pueden pasar esa tabla a ChatGPT y le dicen que le saquen la tablita de resumen de unidades e ingresos. Eso cualquier opción pueden hacer, pero les invitaría a que utilizaran pues esa opción de las tablas dinámicas porque les ayuda a ir practicando Excel y realmente que los van a utilizar mucho más adelante. ¿Listo? Entonces, ingresos. Listo, entonces ya tenemos acá nuestro resumen. Tenemos las unidades que vendimos, cada uno de los años y cada uno de los meses. Tenemos los ingresos. Acá es bueno ponerle la moneda. Y entonces vamos a crear aquí unos elementos. Yo les paso la plantilla para que pronto, si nos perdemos mientras si están tomando apuntes o algo. Listo. Esto que se llama MOM unidad, básicamente se entiende como la variación de las unidades mes a mes. ¿Listo? Entonces recuerden, yo les decía que la variación de las unidades mes a mes tiene esta fórmula. El valor actual menos el valor anterior, o sea, el valor del periodo anterior que estoy analizando, sobre el valor del periodo anterior. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero ver cuánto cambió de este año, de este periodo a este periodo, en porcentaje, entonces tengo que saber, bueno, ¿ustedes qué creen acá? ¿Que el valor de aquí va a dar positivo o va a dar negativo? Del mes 1 al mes 2. ¿Vendieron más o vendieron menos? En el 1 se vendió más. En el 1 se Sí, vendió se más. vendió más. Positivo. Listo, pero como hacemos la variación, estamos en el mes 2, pues queremos saber qué pasó del mes 1 al mes 2, entonces nos va a dar positivo o nos va a dar negativo. ¿Aumentó del mes 1 al mes 2 o disminuyó del mes 1 al mes 2? Disminuye. 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 Correcto. ¿En cuántas unidades disminuye? Entonces nosotros le ponemos lo que vendimos en el mes 2 menos lo que vendimos en el mes 1. Ah, disminuyó 608 unidades. Pero como es más fácil entenderlo en porcentajes, entonces hacemos ese proceso, que es básicamente poner las unidades del mes actual que vendió la empresa menos las unidades del mes anterior, porque estoy haciendo la variación del mes a mes, y eso lo divido sobre las unidades del mes anterior. Entonces, mire que nos dice que la variación fue del 13%. O sea, hubo una disminución en las ventas del 13% de enero a febrero del 2024. Ahora, ¿cuál es la variación de las ventas entre febrero y marzo de ese mismo año? ¿Positivo o negativo? Ahí sí, positivo. El sector tiene que aumentar. Aumentó, ¿no es cierto? Pero necesitamos saber en cuánto aumentó. Entonces,
Por eso les digo que esa fórmula de variación que ustedes la aprendan es súper útil porque la van a utilizar mucho. Es el dato Ya del sé. periodo actual, por ejemplo, de marzo, menos el dato del periodo anterior que estamos analizando, en este caso el mes anterior, dividido en el dato del mes anterior. Entonces, mire que aumentó. Efectivamente, de febrero a marzo aumentó en un 11%. ¿Listo? Así lo podemos seguir haciendo con cada una. Entonces, el dato actual, bueno, paréntesis, el dato actual menos el dato del mes anterior dividido en el dato del mes anterior. Y le ponemos acá que se vea en porcentaje. ¿Listo? Si lo vamos haciendo mes a mes. Esto nos va a permitir entonces después hacer una gráfica para saber cómo fue el comportamiento porcentual en las variaciones. ¿Listo? Entonces, como ya lo formulamos, pues simplemente lo podemos arrastrar. Pero debe ser anual el cuadro conceptual, ¿cierto? Estructuró solamente, o se puede así, de los mismos 2 años, 2024-2025. Lo hacemos mensual y lo hacemos anual. ¿Listo? Este es mensual. Y ahora vamos a hacer el anual. ¿Listo? El anual, entonces yo me tengo que parar en el mes del año siguiente. ¿Sí? Porque yo acá lo que voy a buscar es saber cuál fue la diferencia o qué pasó entre las unidades que vendí en el mes de febrero del 2025 respecto a las que vendí en el mes de febrero del año anterior. Eso se ¿Listo? llama cierre de gestión, ¿cierto? Excepto porque eso va de 31 de enero de año a 31 de enero del año siguiente. Entonces se hace siempre a cierre por mes siguiente. Sí, señor. Entonces, aquí lo que hacemos es lo mismo, es la misma fórmula, es una variación, pero entonces es la variación de las ventas de febrero, de enero, perdón, del 2025 menos las ventas que se presentaron en el 2024 en el mes de enero. Miren que el mes es el mismo, enero y enero, dividido en el dato del mes o el dato anterior. En este caso, el dato de las ventas del mes de enero del 2024. ¿Listo? Entonces miren que en el mes de enero del 2024, la empresa vendió 4.524 unidades en total de sus productos. Y en el 2025 vendió 4.652. O sea que vendió más. Pero ¿cuánto fue ese más que vendió? Un 3%. Para eso nos sirve 3%. la variación anual. ¿Listo? Entonces hacemos lo mismo con febrero. Entonces, ¿cuántas vendió en febrero del 2025? Menos. ¿Cuántas vendió en febrero, pero del 2024? Y eso lo dividimos sobre el dato anterior, o sea, el dato del mes del año anterior. Y en este caso, vendió menos 3%, o sea, vendió menos de las que vendió el año pasado. ¿Vale? Perdón, En- sector, nos la puede volver a explicar que ahí sí me dejó gringo en ese pedacito, sí. Yo por lo menos quedé gringo en ese pedazo. sí. Es el mismo ejercicio de acá, ¿listo? Que se toma el dato menos el dato anterior. Recuerden que la fórmula es esta, pero yo le pongo una fotico acá. Mire, esta es la fórmula. Ignoren que diga M o M, es lo mismo para Y o Y, ¿sí? Lo mismo. El concepto es entender lo que dice acá. Entonces, BT es el valor actual.
¿Listo? En este caso lo estamos haciendo anual. ¿Listo? ¿Qué quiere decir anual? Que nosotros vamos a comparar es qué pasó con las unidades que vendí en enero del 2025 respecto con las unidades que vendí en enero del 2024. En esta primera que hicimos acá, lo que estábamos haciendo nosotros era analizar qué pasó con las unidades que vendí en febrero respecto a las que vendí en enero. ¿Qué pasó con las unidades que vendí en marzo respecto con las que vendí en febrero? O sea, con las del mes anterior. Pero acá lo que hacemos es qué pasó con las que vendí en el mes de enero respecto no al del mes anterior, sino con respecto a las de enero del año anterior. ¿Sí? Ahí sí, vamos ahí hasta ahí claros. Sí, estoy claro, claro. Sí. Sí, señor. Listo. Entonces la fórmula de variación siempre va a ser igual. BT es el valor actual. ¿Listo? El valor actual es donde el que quiero hallar. ¿Listo? Entonces BT es el valor actual. Entonces, enero del 2025, las unidades. Menos BT menos 1. Entonces, no es que a T le restemos 1, sino que es que vamos a utilizar el valor anterior. ¿Listo? ¿Cuál es el valor anterior si yo estoy haciendo un análisis anual de enero del 2025 a enero del 2024? El valor de enero. Exacto, 4.524, porque es el valor del mes de enero, pero del año anterior. Listo. Dividido, mire que acá dice que dividido otra vez entre BT menos 1, o sea, dividido sobre el mismo valor. ¿Cuál es ese mismo valor? El del mes, el del año anterior. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven acá, lo que está haciendo es que coge este valor, le resta el valor del año anterior y lo divide sobre ese mismo valor. Entonces, es la misma fórmula, solo que no lo estamos haciendo mes a mes, sino año a año. Entonces, ¿por qué acá nos salió este? Una cosa, discúlpeme la introducción. Ese menos uno, ¿a qué hace referencia? Porque yo entiendo que, bueno, en la columna E estamos viendo la variación que hay entre mes a mes, pero del mismo año, ¿cierto? Ujú. Sí, Luego, en la columna F, estás haciendo la variación que hay, pero entre el mes, el mismo mes, digamos, enero del 2024, ¿cierto? Versus enero del 2025, para ver la ujú. variación que hay entre los meses, pero pues de años diferentes. Pero no Exacto. comprendo el menos uno a qué hace referencia porque pues no veo que lo tengas en cuenta en la operación que estás Sí, haciendo. sí, es buena esa pregunta. Vamos a hacerla acá en la gráfica. Por eso les decía, no se enfoquen en el menos uno, sino en qué significa el dato. Entonces, BT significa o es igual a el valor actual. ¿Listo? El valor actual. Entonces, en este caso, ¿cuál es el valor actual de enero de 2025? 4.652. Y BT menos 1 es una manera de expresar el dato anterior. ¿Listo? Entonces, BT-1 lo que significa, BT-1 es igual a el valor anterior en el periodo de análisis. ¿Listo? El valor anterior en el periodo de análisis. Entonces, en este caso, si estamos así, si el periodo de análisis es mensual, ¿listo? Y estamos en febrero, ¿cuál es el valor anterior a febrero? ¿Cuál es el mes de antes de febrero? Enero. El inmediatamente anterior, o sea, el enero. Exacto. Ya entendí, instructor. Muchas gracias. ¿Listo? Vale. Si eso nos sirve para aclararlos a todos, porque de pronto algún otro también tiene la duda. Entonces, de nuevo, no es que le restemos uno. Eso básicamente lo que nos dice es que es el dato del periodo anterior que estamos analizando. ¿Listo? Entonces, por eso acá como el periodo de análisis acá es por año, entonces aquí
lo que estamos haciendo es el BT, el valor actual. Entonces, porque es del periodo 1, menos BT menos 1, o sea, el valor anterior en el periodo que estamos analizando. Entonces, como estamos analizando anual, entonces estamos en enero del 2025, ¿cuál es el dato anterior en el año de enero del 2025? Enero del 2024. Entonces me voy hasta enero del 2024. ¿Listo? Dividido otra vez en ese BT menos 1, o sea, otra vez respecto al valor del año anterior de enero del 2024. Así lo sacamos. Entonces, ¿por qué tenemos datos acá y acá datos no? Porque acá no tenemos datos del 2023. Por eso sale vacío. Solo tenemos datos del 2024. Si tuviéramos datos del 2025 y 2026, entonces podríamos hacer la misma ejercicio, pero entre 2026 y 2025. ¿Listo? Listo. Ahí ya quedó un poquito más claro. Sí, instructor. Sí, señor. Listo. Entonces, vamos a hacer lo mismo que hicimos acá, pero ya no para unidades, sino para los ingresos. ¿Listo? Entonces, la variación del ingreso mensual y la variación del ingreso anual. Entonces, de nuevo, ya no es con los meses, es con los ingresos, pero la fórmula es la misma. Entonces, los ingresos del mes de febrero menos los ingresos del mes de enero dividido en los ingresos del mes de enero. ¿Listo? Un porcentaje. Entonces miren que disminuyó. Y efectivamente, pues debería disminuir, ¿no? Porque pues disminuyeron las ventas. Y lo arrastramos. La fórmula es la misma. Y aquí, igual. Entonces, los ingresos de enero, siempre con paréntesis Disculpa, para... Dime. sugerencia es que en la parte de arriba, pues no sé, a mí personalmente me queda un poquito de confusión. O sea, ahí colocas mon-unit, luego tal. ¿Qué significa eso? O sea, como sería bueno, es una sugerencia, no sé si de pronto se puede hacer. Si le Ah, ok. puedes una filita más y en la parte de arriba, ¿qué es lo que significa? Si me hago entender, porque listo, estamos entendiendo, yo personalmente entiendo el cálculo, pero no entiendo en español qué traduce eso que estás colocando ahí como título. Ah, ok. Entonces esto se llama variación mensual unidades. Variación mensual unidades se llama este. Y este se Gracias. llama variación anual unidades. Unidades. Este se llama variación mensual ingreso. Y este se llama variación anual ingresos. Listo. Ahí ya tenemos esas las variaciones. Entonces, como esta es anual de ingresos, entonces venimos acá, siempre los paréntesis. El de enero del 2025 menos el de enero del 2024 dividido en enero del 2024. Y porcentaje. Entonces, con esta información ya uno podría empezar a analizar pues bastantes cosas, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden empezar a identificar cuáles son los comportamientos de los productos. Por ejemplo, mire que acá va aumentando, 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 bajó, ¿sí? Bajó, 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 y acá volvió a aumentar, aumentar, y bajó. ¿Qué podemos ver? ¿Qué podemos ver acá? Por ejemplo, que entre lo que es el mes de marzo hasta junio, generalmente
la empresa tiene una tendencia alcista o una tendencia positiva a sus unidades. Va vendiendo más y más mes a mes. Pero en julio, ahí pasa algo. Y es que hay un cambio de ciclo. Entonces, esa es la tendencia que tiene o el comportamiento que tiene este tipo de productos, ¿sí? La estacionalidad. Porque en julio empieza a bajar y a bajar y a bajar, ¿listo? Hasta octubre. Y en octubre empieza de nuevo a subir, a subir, a subir hasta diciembre. Entonces, dependiendo del tipo de producto, uno puede decir, este puede ser un producto de tecnología, que, que digamos en estas épocas se van comprando más para Navidad, ¿listo? Y en estas épocas vamos comprando más porque hay ofertas de primavera o todas esas ofertas que se plantean, ¿listo? Entonces, ya dependiendo del tipo de producto. Nos falta calcular solo una cosita que se llaman los promedios. ¿Listo? Entonces ese se le llama el promedio móvil de 3 periodos. Promedio móvil, 3 periodos. Una vez ve que es la palabra así súper estructurada, pero se van a dar cuenta que es muy fácil. Por unidades y por ingresos. ¿Qué es el promedio móvil? Mire que dice 3 periodos. Como dice 3 periodos, quiere decir que pues yo voy a analizar cada 3 periodos. Entonces, 1, 2, 3. ¿Listo? Y es un promedio. Un promedio básicamente es la suma de los datos en ese periodo dividido en la cantidad de periodos, ¿no es cierto? Es un promedio. Entonces es Correcto. la suma de los datos, 3 datos, porque dice que es el promedio móvil de 3 periodos, dividido en cuántos periodos que hay, entre 3. En 3. ¿Listo? Quiere decir que en promedio, en esos periodos se vendieron 4.261 unidades. Esto es lo que yo les decía, que es súper importante hacerlo, porque cuando yo hago esto, permito hacer una suavización de los datos. Si yo de pronto tuve un mes en el que pasó algo extraordinario y vendí muchísimo, y yo me sigo fiando de que, yo en este mes vendí muchísimo, entonces cuando haga la proyección de los datos para las ventas del otro año, voy a vender muchísimo porque ese dato me está afectando. Entonces lo que yo utilizo es el promedio, porque así entonces yo voy teniendo una idea un poquito más clara de los datos. Entonces, ¿cómo se llama móvil? Quiere decir que se va a ir moviendo. ¿Qué es eso? Pues que yo lo voy a hacer. Miren que ahorita habíamos empezado con el de enero, entonces ahorita vamos a hacerlo con el de abril, marzo, febrero. Ya no tengo en cuenta el de enero porque son solamente 3 periodos, dividido en 3. ¿Listo? Entonces el de mayo sería el de mayo, abril y marzo. ¿Listo? Y así con cada uno de los meses. Lo podemos hacer así con suma tal o le podemos hacer la formulita que se llama promedio. Promedio. Y seleccionamos los datos. Entonces, él va a hacer lo mismo. Va a sumar y va a dividir entre 3. Y lo arrastramos. Entonces, este es el promedio de unidades vendidas en esos últimos 3 meses. Este es el promedio de unidades vendidas en los últimos 3 meses, contando el anterior y los dos pasados. Y este es el promedio de ingresos. ¿Listo?
el promedio de ingresos. Ya con esto, así, podemos hacer buenas gráficas. Entonces, ¿qué gráficas vamos a hacer? Generalmente hacemos gráficas de líneas. Entonces, una gráfica puede ser para saber cómo se comportaron las unidades. Entonces le damos acá, seleccionamos, insertar gráfica de líneas y aquí entonces tenemos nuestra primera gráfica. Estas son las que ustedes van a llevar a la infografía, las gráficas. Entonces acá me sacó una de meses que pues no necesito, sino simplemente necesito ver esta. Y acá le podemos dar que nos muestre la etiqueta de los datos para saber los valores. Y acá abajo para que nos coincida, entonces podemos darle seleccionar datos. En el eje horizontal son los meses. Le pueden poner 1, 2, 3, 4, le pueden poner enero, febrero, marzo, también para que lo vean acá, si no lo quieren ver por numeritos, sino por meses. Entonces miren, aquí ya que podemos ver. Entonces podemos ver que esta empresa tiene ya unos ciclos como marcados, ¿no es cierto? Miren, tiene 3 puntos altos, 3 puntos bajos. Entonces miren que acá, venía acá en febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y acá llegó a su punto máximo. Después bajó, 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 bajó hasta octubre. Después subió, 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 subió hasta diciembre. Después bajó, bajó, bajó hasta febrero. Miren que acá febrero y febrero. Entonces bajó. Y acá fue volviendo a subir, 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 subir hasta julio, junio, julio. Similar lo que pasaba acá. Y acá entonces, ¿ustedes qué creen que podría llegar a pasar? Si estamos en agosto, ¿qué cree que podría llegar a pasar entre agosto, septiembre y octubre? La probabilidad es que vuelvan a bajar las ventas y vuelvan a subir nuevamente hasta diciembre. Exacto. Esa es la importancia de hacer el tema de la demanda. Y eso mismo podemos hacer con los ingresos. Entonces seleccionamos la de meses, seleccionamos la de ingresos, le damos insertar, gráfica, y acá nos va a mostrar, pero por ingresos. Entonces, como son datos que están correlacionados, ¿listo? A más unidades, más ingresos, pues van a tener un comportamiento similar. ¿Sí? Van a tener un comportamiento similar. Pero entonces acá también podemos empezar a ver aspectos positivos. Y es que miren que si analizamos acá julio del periodo del año 2024 respecto a julio del periodo del año 2025, mire que aumentó. Esa es la importancia de estas variaciones anuales. Entonces aumentó en 2 millones. Y mire que en diciembre fueron 30 millones. Entonces, ¿qué podríamos esperar de pronto si aumentó de julio a julio? ¿Qué podría esperar la empresa de pronto que llegara a pasar en diciembre del 2025? Que también quizás aumente. ¿Sí? Entonces, eso es Pero lo que... ahí es donde puede hacer el análisis de riesgo sobre impacto, ¿cierto? Ahí también lo puede hacer. Sí, porque ya, pues ya son variables que uno no controla, pero que podría uno llegar a tener en cuenta. Sí, porque uno puede hacer la proyección, uno puede hacer el pronóstico. Sí, nosotros, por ejemplo, acá dijimos, ¿qué es lo más probable que pase generalmente con estos productos? Que siga bajando hasta el mes de octubre, noviembre, que empiece a subir. Pero pues no sé, si llega a pasar algo, entonces ahí es donde lo que nos dice Fernando, podemos analizar la parte de riesgos dependiendo del tipo de producto. Entonces si llega, no sé, si mi producto depende de X materias primas
para su fabricación y resulta que esas materias primas, ejemplo, lo que pasó con los microprocesadores, que ustedes se dieron cuenta que subieron muchísimo de precio todo el tema de tarjetas gráficas y todo eso para computadores por varias cosas, ¿no? Uno, porque la utilizan para correr programas de inteligencia artificial. Dos, porque pues está la guerra entre Rusia y Ucrania y pues allá en Ucrania es donde se producen los microprocesadores, pues uno de los componentes, entonces eso afecta. Entonces esos pueden ser los factores que uno puede analizar y que podrían llegar a suceder. Pero esto nos da, digamos, como la visión de cómo sería el comportamiento. Para eso nosotros utilizamos em, los temas de analizar la demanda. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer en la tarea, finalmente, ya para ir resumiendo, ir entrando a la tarea. Que ustedes hagan estas gráficas, ¿listo? Y que ustedes puedan también ir analizando aquí en esta gráfica, por ejemplo, ustedes le pueden agregar por aquí, si no estoy mal, en seleccionar datos, agregar. Le podemos agregar las variaciones mensuales a ver cómo se comportan, a ver si no lo grafica aquí abajito. No, esta no es por acá, no es. Lo podemos agregar por acá como agregarle línea de tendencia, más opciones. Mire que dice es una tendencia de móvil de 3 periodos. Listo, entonces miren que aquí ya estos datos corresponderían a los datos que tenemos aquí de tendencia. Eso también nos dice muchas cosas. Por ejemplo, cuando el dato real generalmente rompe la barrera de la tendencia, mire que este va subiendo, subiendo hasta que llegó acá y se rompió. Generalmente cuando eso pasa, tiende a ir hacia el sentido en que lo rompió. Por ejemplo, si acá esto iba subiendo, iba subiendo, iba subiendo, iba subiendo, pero llegó acá, este dato rompió esta partecita de acá, entonces las ventas pueden ir bajando, 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 bajando. Pues acá la gráfica de la tendencia que hace que se dé punta de punticos por atrás, pues mire que empezó a bajar, 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 pero llegó acá y la rompió. Entonces empezó otra vez a subir, a subir, a subir. Entonces también para eso utilizamos esas eh, linecitas de tendencia, porque también nos permiten ir como entendiendo ese aspecto. Entonces, esto también le da mucha fuerza a lo que decíamos ahorita. Miren que acá rompió esta línea de tendencia de promedio, entonces puede que siga bajando. Muy seguramente cuando se encuentren por allá en el futuro y esta logre atravesar esa línea punteadita, puede que las ventas empiecen a subir. Entonces, todo eso es lo que se analiza con estos datos de, eh, análisis de la demanda. Instructor, pues pero lo que yo le decía, dice, por lo menos con esa estadística o con esa variable se puede mostrar directamente el impacto y también la aceptación del impacto directamente y también lo que usted me dijo desde el principio del análisis que se puede plantear de riesgo de la vulnerabilidad, creo que es. Sí, señor. Listo. Hasta ahí, digamos, bueno, también nos va a quedar la grabación porque pues aquí vimos bastantes punticos, pero son temas que sé que va a ser de mucha utilidad para ustedes, que quizás ahorita los vamos a ver así, pero créanme que más adelante en sus empresas, eh, pues van a empezar como a ver que son súper utilizados. Esto en la parte de las personas de ventas, pues lo utilizan mejamente, porque Buenas así se noches. hacen sus proyecciones. ¿Sí, señor? Una consulta, pero en sí, ¿qué es lo que vamos a agregar a la infografía? Los gráficos, resultados de las tablas y los análisis que ustedes hagan de los gráficos. Eso es lo que van a agregar en la infografía. Obviamente, pues escribir cuál es el tipo
de productos que analizaron, ¿sí? Y los gráficos, cómo se comportan los datos que ustedes tienen. Instructor, una Pero eso última. sería más un tema de trabajo que como tal una infografía, ¿no? Pueden adjuntar el Excel, le daría soporte y construir la infografía ya con las gráficas. Instructor, ¿Sí? una última cosa. Es que yo ya le envié la infografía, pero no está calificada. Esa es la que se cierra el domingo 31, ¿cierto? Sí. Sí, pero recuerden que igual si no la han enviado, No, yo la la tienen abierta. yo ya la envié. Por eso le estoy comentando. Yo ya la envié, entonces quería saber si que no está calificada. Yo me acabé de ingresar a Sajuna y no está calificada. Pero esas tiene vencimiento hasta el domingo, ahí dice. Ajá, sí. No, pues los que ya la enviaron, yo la reviso y si hay aspectos, digamos, ahí a ajustar, pues les diré para que la ajusten. Si está, pues, bien, digamos, se acerca a lo que vimos el día de hoy, pues también se los va a calificar. Y los que no la han enviado, la idea es que la hagan de la manera que lo vimos hoy. Ok, sí, señor. Muchísimas gracias. No, yo ya se la envié ayer, antier, creo, pero ayer antier. Listo, listo. Muchas Y gracias. ya, pues, con los datos que ustedes tienen, también pues ya pueden ver qué otros elementos le quieren agregar. Por ejemplo, lo que nos decía ahorita Patricia, que es muy válido, que es analizar los datos no por año y por mes, sino por el tipo de producto. ¿Listo? Para analizar también cómo es el comportamiento de los productos, cuáles son los productos que más se venden, cuáles son los productos que menos se venden. ¿Sí? Eso también nos ayuda y pues también le da peso a la infografía. Entonces, para sintetizar, es construir, digamos, como la información con la empresa, tener los datos de ventas de unidades y de ingresos. Pueden escoger un producto, dos productos, tres productos, tomar los datos de las Disculpe, ventas. no puede pasar esa plantilla. Sí, yo ya se las comparto. Ya se Ok, las comparto. gracias. Y construir las gráficas, y las gráficas son las que van a llevar a la infografía y les hacen el análisis. El análisis fue más o menos lo que fuimos hablando, ¿no? Cuál ha sido el comportamiento, cuáles fueron los meses que bajaron más las ventas, cuáles fueron los meses que subieron más. Ya pues ustedes como conocen el tipo de producto, pues pueden explicar más por qué puede que se presenten esas disminuciones o por qué puede que se presenten esas subidas en las ventas. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer de la Eh, infografía. una consulta. ¿Cuántos gráficos le tendría que llevar la infografía? Ah, pues yo diría que mínimo estos dos, ¿sí? Pero también pueden poner gráficos por ejemplo, el que dice ahorita, de los productos, de cuáles son los que más se venden, O el y, canal también me parece interesante. o el canal de ventas también. Sí, o sea, Ah, los básicos deberían de ser esos dos, ¿no? Que son comportamiento en unidades y comportamiento en ingresos. Pero ya los otros que ustedes quieran agregar, o si quieren hacer el comportamiento, hacer el mismo gráfico, pero por canal de distribución o por producto también. perfecto, entonces, muchas gracias. Listo. Listo, muchachos. Bueno, qué pena que me les extendí el día de hoy, pero les voy a compartir entonces esta plantilla. Y igual seguimos revisando de pronto este tema. Si hay alguna duda, la próxima sesión también lo podemos volver a abarcar. Porque pues como le digo, les digo, es un tema muy, muy importante y que más adelante sé que lo vamos a volver a tocar en nuestro programa porque ya pues allá vamos a ver un poquito más, no de cómo caracterizar la demanda, sino pues ya cómo pronosticar la demanda y partimos de esto.
Entonces, pues nos sirve para irlo como practicando y aprendiendo. Entonces, bueno, quedamos ahí en contacto. De nuevo los avisos parroquiales. Recuerden los compañeros que están debiendo matemáticas, enviárselos a la profe y también ponerse al día con inglés. Gaby. Buenas noches, doctor. Bueno, mi pregunta era un poco más. Lo que pasa es que estuve revisando en las sesiones en línea la, ¿cómo es? La sesión de documento descriptivo, pero no me aparece por ningún lado. Entonces no sé si usted la subió o no la subió, o si solo a mí que no me aparece. Listo, sí, esa voy a revisar si no está cargada. Creería que no, voy a revisarle y ya te confirmo, porque sí la enviamos, fue al grupo de WhatsApp.